Hola, en esta ocasión les traigo la explicación de cómo instalar Postgres y pgadmin mediante contenedores de Docker. Comenzamos. Bueno, de entrada tenemos que crear una carpeta en donde guardaremos un archivo que nos permitirá definir los parámetros de los contenedores. En este caso, en mi escritorio creé una carpeta que se llama curso Postgres 2 y ahí escribí el archivo que se llama dockercompose.yml. Ahora voy a abrir el Visual Studio Code y les voy a mostrar cuál es el contenido del archivo y les voy a explicar en qué consiste. Bueno, entonces este archivo lo que va a hacer, nos va a permitir de manera automatizada generar los contenedores para poder trabajar con Postgres. Ok, entonces en la primera línea donde hace mención de la versión, se hace referencia a la versión de Docker. Aquí en la línea 3 estamos especificando que vamos a crear servicios por medio de contenedores. En ese punto, en la línea 5, estamos explicando y definiendo que vamos a crear una base de datos que será préstamos y estará, digamos que va a contener lo que sería el sistema gestor de base de datos Postgres. El nombre del contenedor en Docker va a ser este de aquí, contenedor db préstamos, y estos son los parámetros que va a tener por default definidos. El usuario se va a llamar usuario, su password va a ser este, y el nombre de la base de datos que se creará en Postgres como una por default sería esta. En este punto se está especificando el puerto que se empleará para conectarnos a Postgres. Aquí se ponen dos valores porque el primero especifica el valor del puerto del valor local y el segundo el valor del contenedor. Y en el siguiente punto donde dice volúmenes se especifica la ruta en donde creará los archivos para la base de datos. En la línea 16 se especifica que ese contenedor se conectará a probablemente otros contenedores por medio de una red que se va a establecer, que se llamará red préstamos. Entonces todo este bloque de acá especifica el contenedor que se creará y se definirá para almacenar Postgres. Y en el bloque de aquí se especifica en el de aquí la información que servirá para definir el contenedor de pgadmin. Postgres es el sistema gestor de base de datos y pgadmin es, por decir así, es un frontend, que es el programa por medio del cual accederemos al servidor, al motor de datos y lo manipularemos. Y aquí entonces estamos diciendo que pertenece al mismo elemento, por decir así. Es dentro de como esa familia que se llama admin préstamos. Aquí lo que va a contener este contenedor va a ser el programa pgadmin. En Docker este contenedor se llamará contenedor admin préstamos, porque en sí lo que estamos haciendo es definir dos contenedores. Y esos serían los datos que tendría por default. Tendría para entrar a pgadmin este correo electrónico y esa sería su contraseña. Para poder acceder a Postgres desde pgadmin, localmente utilizaremos el puerto 8081 que se conectaría al contenedor por el puerto 80. Ahora aquí estamos especificando que para que pueda correrse el contenedor este de aquí, el del pgadmin,
necesita haberse corrido primero el otro contenedor, el de la base de datos. Y ese otro contenedor también forma parte de la misma red. Aquí se definen las redes y se dice que esta red va a tener un modo de trabajo en forma puente, de tal forma que exista una transparencia para que pueda trabajar uno entre los contenedores y la máquina física. Entonces ese es el archivo de configuración por medio del cual se crearán los contenedores. Bueno, ya que lo tenemos visto y entendido, les recuerdo que se tiene que hacer, repito, una carpeta en donde queramos, y ahí en el interior va a ir ese archivo con ese nombre y con la extensión .yml. Enseguida lo que vamos a hacer es, vamos a abrir el PowerShell para poder proceder a la creación de los contenedores. Me voy a ir a la carpeta en donde creé mi archivo. Ok, y ya estando en la carpeta en donde creamos nuestro archivo YML, lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Lo que hace es levantar los contenedores y hacerlo en segundo plano. Si como no existen los contenedores, los va a crear. Este proceso puede tardar varios minutos. Ok, voy a verificar en Docker. Bueno, aquí en ese caso ya tenía un contenedores para otra prueba que estuve haciendo, y por eso seguramente lo hice un poco más rápido, pero bueno, aquí están los contenedores. Aquí está lo que decía, el contenedor de pgadmin y el contenedor de Postgres, y como logran ver, por medio de este botón ambos contenedores se están ejecutando. Ok, para verificar los servicios que tengo, los contenedores que tengo ejecutando, tecleo este comando y aquí me dice que estoy ejecutando los dos contenedores, que básicamente es lo mismo que se ve en el desktop. Y aquí me dice que estoy corriendo un contenedor que es donde está corriendo el pgadmin y otro contenedor donde está corriendo Postgres. Para continuar, ahora lo que vamos a hacer es entrar al PSQL para poder hacer uso de Postgres desde la línea de comando. Para eso lo que voy a hacer es escribir estos comandos. Esta información es respecto a la que se utilizó al momento de crear el contenedor. Pero aquí está diciendo que ejecute Docker y que va a ejecutar un contenedor, pero va a dar la opción para que sea en modo consola, modo shell. En este caso se está diciendo que, como les decía, se va a ejecutar en modo interactivo y permitiendo utilizar el bash o el shell. Se va a ejecutar el contenedor que se llama contenedor de préstamos y va a ser modo consola, por decirlo así. Ahí ya entré al contenedor. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar el servidor.
de Postgres. Y obviamente, como decía, vamos a utilizar los parámetros de que se crearon al momento de definir el contenedor y la copia de Postgres. En este caso se está diciendo que se entra a Postgres con el usuario, con -u, el usuario que creamos al momento de crear el contenedor, y la base de datos que sería ok. Bueno, aquí es un error de dedo. Ok, entonces aquí estamos adentro de Postgres utilizando el modo consola. Por ejemplo, si yo checo con ese comando para ver, navegar sobre el servidor, y ahí veo que tengo mi base de datos préstamos, que fue la que se creó al momento de definir el contenedor. Ok, entonces ahí ya estaríamos trabajando con el modo consola. Ahora para salir es diagonal invertida Q, y para salir del contenedor sería escribiendo exit. Ahora voy a aperturar el navegador, y ahora voy a ingresar desde el navegador para utilizar la interfaz visual de trabajo, que sería el PGAdmin. Ok, en este caso definí localhost 8081 porque ese parámetro de puerto fue el que se puso al momento de definir el contenedor. Voy a poner mi correo, el que se dio de alta. Y aquí lo que hicimos es ya estar adentro del servidor de Postgres utilizando el frontend, que sería PGAdmin, que es una herramienta que nos va a permitir administrar todos los servicios de Postgres. Ahorita pues entré a PGAdmin, pero no tengo conexión tal cual, porque este programa está corriendo sobre un contenedor diferente al de Postgres. Entonces lo que voy a hacer es establecer la conexión. Okay. Bueno, son ciertos parámetros que vamos a poner. Aquí nada más voy a corroborar el nombre de mi host de préstamos. Ok. Bueno, aquí se establece el puerto, que es el que les había dicho que se define, que es por medio del cual trabaja Postgres. Aquí me dice con qué base de datos es con la que me voy a conectar. En el caso de la de nosotros se llama DB Préstamos. Bueno, se llama BD, perdón. BD Préstamos. El usuario, pues vamos a poner aquí el usuario que se definió para este caso.
Ok, vamos a ver, con eso es suficiente. Vamos a guardar. Y aquí ya hicimos la conexión a Postgres desde pgadmin. Entonces ya tenemos las dos formas con las que estaríamos trabajando. Que ya es la explicación de esto se verá en otro video. La explicación del uso de esta herramienta. Ok. Bueno, entonces esa sería la herramienta de trabajo. Ahora voy a cerrar. En este caso, ya cuando vayamos a dejar de trabajar con los contenedores y con Postgres, lo que tenemos que hacer ahora es poner este comando docker compose. Ahora vamos a poner stop. Y de esta forma lo que vamos a hacer es hacer que el contenedor que activamos se detenga. Ok, voy a verificar en docker. Y como pueden ver, este contenedor de préstamos está detenido. Ok, eso sería todo entonces. Los veo en la próxima. Hasta luego.